Documento confidencial. Subsiste por los aportes que sus seguidores realizan. No importa el valor. Puedes hacerlo llegar a través de PayPal a documentoconfidencial593@gmail.com. El estremecedor caso de Erin Caffey, el ángel que cantaba en la iglesia y masacró a toda su familia. Su dulce y potente voz traspasa las paredes y se eleva. Es la voz de un ángel. Todos en la ceremonia bautista del domingo se emocionan. Erin Caffey es bajita, mide solo 1,49, pero la fuerza con la que emerge su canto es descomunal y llena la iglesia. Su imagen combina a la perfección con su melodía celestial, pelo dorado y ondulado, ojos azules y una sonrisa inocente y pacífica. El ministro bromea y dice que si tuviera varias Erin en el coro, llenaría siempre su iglesia. Su familia asiente. Todo habla bien de ella. Su belleza es angelical. Pero no, nada de lo que se ve, salvo la voz, es cierto. Terry y Penny se conocieron en una reunión bautista en Garland, cuando ella tenía 21 años y él 24. Los dos eran muy comprometidos con su profunda fe. Su primera hija fue Erin. Luego vinieron los dos varones, Matthew y Tyler. Como a Erin le habían diagnosticado ADD, desorden por déficit de atención, sus padres fueron sobreprotectores con ella. El año 2007 los encuentra viviendo en una modesta cabaña en una zona rural entre las ciudades de Alba y Emory, en el estado de Texas. Habían llegado hace algún tiempo desde la ciudad de Celeste para vivir más cerca de la iglesia bautista Miracle Fight, en la que colaboraban y participaban activamente. Penny, ya de 37 años, tocaba el piano en la iglesia y era empleada en Meal on Wheels, haciendo delivery como conductora sustituta para llevar comida a distintos lugares de la zona. Su marido, Terry, de 40 años, era un predicador laico y trabajaba para una empresa de provisiones para cuestiones de salud. Matthew, al que llamaban Bubba, tenía 13 años, tocaba la armónica y cursaba 7º grado. Tyler, de 8, estaba en 4º grado y era el encargado de la guitarra en las ceremonias. La más reservada, Erin, estaba en el final del secundario y ya era conocida por sus maravillosos solos de gospel los domingos en la iglesia. Los chicos habían empezado asistiendo a escuelas públicas, pero luego de un incidente con Erin, todo cambiaría por un tiempo. Por una conducta sexual poco apropiada de ella, que estaba por fuera de los estrictos estándares de comportamiento que tenían sus padres, los sacaron a todos abruptamente del colegio. Penny empezó a darles clases en casa con una currícula basada en la Biblia. Pensaba que la educación dedicada e individual ayudaría a Erin con sus propios problemas de atención. En julio de 2007, Erin cumplió 16 años y sacó registro de conducir. Le dieron una vieja camioneta Chevy y empezó a trabajar en la empresa de comidas rápidas, Sonic Driving. Erin alcanzaba los pedidos hasta los autos. Es allí donde conocería a Charlie Wilkinson, quien tenía en ese entonces 18 años. Charlie James Wilkinson no era el candidato ideal para los padres de Erin. Desprolijo y de mala apariencia, manejaba un viejo Ford Explorer del 91, pero para Erin resultó magnéticamente atractivo. Tenía los ojos muy celestes, siempre usaba unos jeans con botas de cowboy y un enorme sombrero estilo western. Apenas le fue a entregar su delivery y lo vio, se sintió atraída por él. Fue absolutamente correspondida. Charlie recordaría luego la electricidad que le recorrió el cuerpo cuando la observó acercarse a la ventanilla de su auto con la orden de comida. Amor fatal instantáneo. Charlie vivía en el campo con su padre, su madrastra y sus 2 medios hermanos. A su madre biológica la veía 1 o 2 veces al año. Cazador incansable, pasaba mucho tiempo pescando y siguiendo perros salvajes con su arma.
Nunca había tenido problemas con la ley ni llamados de atención por mala conducta en el colegio. Durante el otoño boreal de 2007, Charlie empezó a visitar Sonic con frecuencia para ver a Erin. Estaban locos el uno por el otro. Un amigo de Charlie, Dion Kipp Jr., relataría luego lo siguiente. Él estaba totalmente enamorado y la consideraba su alma gemela. Hablaba de ella 24 horas los 7 días de la semana. A pesar de que los Kefi no dejaban que Erin saliera sola con Charlie, ellos se las arreglaban igual para pasar juntos el mayor tiempo posible. Él iba a Sonic cada tarde para aprovechar los breaks laborales de ella y luego, todas las noches, se instalaba en la casa con los Kefi. Después de comer, cerca de las 21 horas, los Kefi se aseguraban de acompañar a Charlie hasta la puerta de salida, pero la pareja continuaba por teléfono y hablaban al menos una hora más antes de irse a dormir. Charlie incluso empezó a asistir a la iglesia Miracle Fire. El pastor McKee recuerda: cuando lo conocí parecía un buen chico, no vi nada preocupante al principio. En diciembre de 2007, Erin le pidió a sus padres volver al colegio y dejar la formación en casa. Sus hermanos varones también querían retomar las clases convencionales porque extrañaban a sus amigos. Penny, que necesitaba tiempo extra para poder trabajar, accedió. Así que, después de Navidad, todos volvieron al colegio. Erin y Charlie se volvieron inseparables. Terry empezó a dejarlos salir a comer solos. Fue por entonces, comenzando el 2008, que tuvieron su primera relación sexual. El vínculo se encendía más y más. Un día de esos, Charlie la llevó con su auto a un camino alejado. Se arrodilló en el pavimento, sacó el anillo de compromiso de su abuela y le propuso pasar la vida juntos. Penny no pasó por alto el detalle del anillo en el dedo de Erin. Le ordenó devolverlo inmediatamente. Terry encaró a Charlie y lo reprendió. Es totalmente inapropiado. Le estás proponiendo compromiso a mi hija que solo tiene 16 años. El padre de familia hacía tiempo que sentía algo que no estaba del todo bien en esa relación. Le molestaba mucho que, al llegar del trabajo, Charlie estuviera tirado con las piernas apoyadas en su silla y no se levantara para saludarlo, ni estrecharle la mano. No me respeta en absoluto. ¿Cómo tratarán a nuestra hija?, se quejaba a solas con Penny. Entonces trataron de limitar el tiempo que Erin pasaba con Charlie, a una vez por semana en su casa y bajo su atenta mirada. Furiosa con sus padres, Erin le contó a una tía que pensaba fugarse apenas cumpliera 17 años. Las discusiones aumentaron. Un día, a principios de febrero de 2008, la pelea terminó con que Penny le quitó a Erin el celular, las llaves de la camioneta y las visitas de Charlie a su casa fueron suspendidas. Sus padres empezaron a llevarla y traerla ellos mismos del colegio. Habían pasado unos 6 meses desde que Charlie y Erin habían comenzado su relación. Las cosas se estaban complicando. El 21 de febrero de 2008 empezó una cadena de hechos desafortunados para Terry Kefi. Ese día fue a visitar a su padre Clarence y lo encontró muerto. Le había dado un infarto masivo. Unos días después de enterrar a su padre vendrían más capítulos negros para su historia familiar. El 27 de febrero los Kefi le exigieron a Erin que rompiera definitivamente con Charlie. Ese día, Penny había ido a una librería local y, por sugerencia de su hermana, había indagado el perfil de MySpace del novio de su hija. Lo que vio no le gustó nada. Los comentarios que leyó allí sobre bebidas, emborracharse y tener sexo le resultaron aterradores. Cuando Erin llegó a su casa esta tarde, estalló todo. Los padres estaban esperándola en el living. Esto se acabó. Rompes con él hoy mismo. Para su sorpresa, ella no gritó ni dijo demasiado. Unas pocas lágrimas y promesas de que sí lo haría, y les mintió. Es algo que venía pensando hacer. La realidad en su mente era diametralmente opuesta. Lo que Erin urdía era sacarse de encima a sus padres. En su profunda rabia veía como una única salida posible
matar a su familia. Así sería libre para hacer lo que le diera la gana. Y se lo dijo a su novio. Lo hablaron incansablemente. Él le prometió que haría todo lo necesario para hacerla feliz. Charlie lo comentó con varios amigos. Ellos contaron a los investigadores que él se mostraba con dudas y que lo único que quería era escapar con Erin. Incluso le llegó a comentar a otro amigo, 2 días antes de los asesinatos, que deseaba que Erin se embarazara. Así los Keifi no tenían otra opción que aceptarlo. Pero Erin no quería un bebé. Decía que ella era muy joven para eso. Según los que conocieron a la pareja, ella era quien mandaba allí. Podía hacer que él hiciera lo que ella quería. Esperando que la relación se enfriara y, ajenos a toda sospecha, los padres siguieron con sus rutinas normales, pero el fuego no se apagaría. Rodeada por pinos, sobre un camino que comunicaba a otras 2 viviendas, la casa de los Keifi estaba en una zona prácticamente aislada. Alrededor de la 1 de la mañana de esa fría madrugada del sábado 1 de marzo de 2008 comenzó el espanto. El plan se puso en práctica, pero cuando Charlie, con la pareja amiga conformada por Charles Al White de 20 años y su novia Bobby Gale Johnson de 18 llegaron a la casa, el perro negro de los Keifi ladró demasiado y se tuvieron que alejar. Se estaban yendo cuando Erin llamó con su celular a Charlie desde las 23 horas 46 minutos hasta las 24:48. 6 veces desde dentro de la casa y desde la 1:22 hasta la 1:58 otras 7 veces más. Y lo convenció para que volvieran. Ella calmaría al perro para que ellos pudieran proseguir con lo orquestado. Regresaron y Erin cumplió. El perro no ladró. Estaban estacionados a metros de la casa familiar. Erin se escabulló hasta el auto en pijama y se sentó dentro del Dodge Neon plateado de Bobby. Los varones bajaron y se dirigieron hasta la casa. Esta vez iban con total determinación. Llevaban armas y 2 espadas samurái. Terry Keifi, la única víctima que sobrevivió esa noche, recuerda que eran las 2 de la mañana cuando despertó con ruidos. Irrumpieron en nuestro cuarto y abrieron fuego. Me pegaron varios disparos. Vinieron también con una espada samurái. Terry Keifi, la única víctima que sobrevivió esa noche, recuerda que eran las 2 de la mañana cuando se despertó con ruidos. Irrumpieron en nuestro cuarto, abrieron fuego, me pegaron varios disparos. Vinieron también con una espada samurái. Luego de dispararle a Penny, me dispararon a mí 3 veces más, 2 en la espalda y 1 en la parte posterior de la pierna. No podía sentir el costado derecho de mi cuerpo. Sentía que me habían disparado en la cara. Luego uno de ellos tomó la espada y apuñaló a Penny en el cuello, casi decapitándola. Terry, herido y aterrado, perdía y recobraba alternativamente la conciencia mientras sentía que la sangre resbalaba por su adormecida cara. Pensaba en sus hijos que dormían escaleras arriba. Poco podía hacer. Cuando les escuchó gritar, se desesperó. Entré en pánico. Matthew gritaba: «No, Charlie, no. ¿Por qué estás haciendo esto?». Cuando lo escuché decir su nombre, me di cuenta de quién estaba en la casa y por qué. Después escuché más tiros. Traté de levantarme de nuevo, pero no pude. La sangre corría por mi cabeza. Me desmayé. Luego me enteraría que Matthew había recibido disparos mientras buscaban a Tyler, que se había escondido en un closet, y que ellos se turnaron para apuñalarlo. Este mismo hecho, Charlie, uno de los asesinos, lo recuerda así. Después de la balacera en el dormitorio de los padres, Wade y él salen de la habitación, pero Charlie decide volver sobre sus pasos con la espada samurái para cortarle el cuello a su suegra. Quería asegurarme de que estaba muerta. El sonido de los tiros había despertado a los chicos, que habían empezado a llamar a sus padres a los gritos. Asustados, Matthew y Tyler se encerraron en el cuarto de Erin. Cuenta Charlie Wade. Entonces lo instruyó para terminar con los chicos, porque los chicos pequeños hablan.
Subió la escalera y los convenció de que salieran del cuarto de Erin y de que se fueran a sus camas. Charlie declara: estaban asustados y yo no podía soportar sus miradas. Bubba intentó pelear pateando a Charlie, pero cuando lo hizo, Wade, que estaba abajo todavía, levantó su arma 22, apuntó hacia la baranda donde estaban los hermanos y le disparó a Bubba en la cara. Él cayó al piso y no se movió más. Wade entonces subió y apuñalaron a Tyler. Las versiones no tienen grandes diferencias, algunos matices solamente. La sangrienta masacre estaba consumada. Luego Charlie tomó la valija que Erin previamente había empacado y la llevó al auto. Según Charlie, ella parecía absolutamente feliz. Estoy contenta, terminó todo, les habría dicho. Charlie y Wade volvieron a la casa a recobrar el contenido de la caja de seguridad. La combinación se las dio Erin. Entre eso y el dinero de la billetera de Terry juntaron $375. Luego, alumbrando con sus linternas, se las ingeniaron para incendiarlo todo, intentando borrar sus siniestras huellas. Luego Wade dejó a Erin y Charlie en el tráiler celeste de su hermano. Terry no sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente en el piso de su habitación, pero mientras eso ocurría, Wilkinson y Wade prendieron fuego a muebles y sábanas. La casa estaba llenándose de humo y habían comenzado las llamaradas cuando despertó otra vez. Sabía que no podría subir las escaleras, así que empezó a gatear a través del cuarto. Encontré a Penny, que ya estaba muerta. Me las arreglé para arrastrarme a través de la ventana del baño y salir fuera de la casa. Mientras se deslizaba con determinación por el suelo, dejando un reguero de sangre hacia la casa de su vecino, las llamas terminaban de consumir la vida que había tenido hasta hacía minutos, los cuerpos de su esposa e hijos, su casa, su felicidad. Solo completar esta agónica travesía de 300 metros hasta la casa de sus vecinos le tomó una eterna hora. Herido casi de muerte, raptó como pudo a través del bosque de pinos. En el trayecto cayó a un arroyo donde casi se ahoga. La noche era fría, pero se las arregló para seguir moviéndose. Para conseguir avanzar, miraba concentrado la luz de la ventana de su vecino. Ellos lo ayudarían. Finalmente llegó y su ruido los despertó. Habían pasado 2 horas desde el inicio del ataque. Apenas su vecino lo vio, llamó al 911. La operadora le preguntó si es que Terry sangraba. Él respondió: ¿sangrar? ¿De dónde no sangra? Es un milagro que esté aquí. Cuando llegó la policía, el perro de la familia vigilaba atento los escombros y los restos calcinados de sus ocupantes. Tan calcinados que era imposible establecer en qué orden habían sucedido las cosas y cuáles eran las causas de la muerte. Terry, el único sobreviviente, estaba tirado en el living de su vecino, con una camiseta embrumada con barro y sangre y un pantalón de pijama. En sus pies tenía solo una media mojada. Había tanta sangre que el policía Dickerson no podía decir dónde había sido baleada la víctima, pero le escuchó murmurar con hilo de voz: todos se fueron. Charlie Wilkinson le disparó a mi familia. Era casi las 5 de la mañana del sábado 1 de marzo de 2008. Casey fue llevado al Texas Medical Center de Tyler, donde fue internado en terapia intensiva. Estaba en situación crítica pero estable. Tenía al menos 6 disparos, una bala alojada en el cráneo, 2 en la espalda, 2 en su hombro derecho y una en la pierna. 3 horas después, las autoridades apresaron a Charlie Wilkinson, Charles Wade y Bobby Johnson. Erin fue encontrada escondida en un sucio tráiler celeste que pertenecía al hermano mayor de Wade, mientras la policía lo registraba. El detective Fisher levantó un edredón beige y vio lo que parecía el pelo desteñido de una muñeca con un pijama de flores. Estiró la mano y lo levantó. 2 redondos ojos azules lo petrificaron. Eran los ojos de Erin. ¿Dónde estoy?, dijo con cara de inocente. Balbuceó su nombre y habló sobre un incendio.
Fue llevado al hospital y entrevistada por una joven oficial de policía llamada Shanna Sanders. Erin todavía se presuponía una víctima y los investigadores pensaban que había sido secuestrada luego de los crímenes. Sanders recuerda su voz aniñada y que parecía confundida. Decía que tenía 14 años, ya había cumplido los 16, que se había despertado en una casa llena de humo, que había 2 chicos malos vestidos de negro con espadas, que le ordenaron tirarse al piso y que no sabía cómo había llegado al tráiler. Al principio de la entrevista estaba llorosa, pero a Sanders le pareció que no mostraba demasiadas emociones. Pero detectaron que había un problema con su relato. Ni ella ni su pijama tenían olor a humo, que dijo haber estado expuesta. La policía corroboró la historia de Terry. Penny y sus hijos recibieron no solo disparos por arma de fuego, sino también múltiples cuchilladas en el ataque. No mucho más que eso, debido al estado en el que habían quedado los cuerpos, reducidos casi a cenizas. Si bien Erin al principio no fue considerada sospechosa, los dichos de los 3 otros jóvenes la incriminaron rápidamente. Wilkinson, Wade y Johnson declararon por separado prácticamente lo mismo. Los asesinatos habían sido idea de Erin. Wade además relató que ella le había prometido $2,000 por ayudarla en los crímenes. Sus abuelos maternos, los Daly, sin saber el giro súbito que estaba dando la investigación, fueron a ver a Erin para decirle que su padre milagrosamente había sobrevivido al ataque. Mientras estaban con ella, llegó la detective Sanders con la orden del agente Fisher para el arresto de Erin. Los gritos histéricos de Virginia Daly mientras agarraba la cara de su nieta los escucharon todos. ¿Tuviste algo que ver con todo esto? Erin, llorando, juraba que no. Pero los resultados del laboratorio ya habían llegado y eran contundentes. Ella había dado negativa para drogas que pudieran causar pérdida de memoria y para la inhalación de humo. Esas mentiras, sumadas a las declaraciones de los otros 3 detenidos, la dejaron en evidencia. Erin fue trasladada al centro de detención juvenil de Greenville, acusada de asesinato. Wade, que no había mostrado ningún signo de remordimiento, había contado algo alarmante para quienes observaban la psiquis de la adolescente. Cuando arrancaron el auto y se fueron dejando la casa en llamas, Erin había gritado: ¡Mierda! ¡Esto es increíble! Otro adolescente, exnovio de Erin, Michael Washburn, al ser entrevistado por la policía, corroboró la idea que tenían de que ella había sido la cabecilla del plan. Erin le había confesado tiempo atrás que quería que toda su familia esté muerta. Terry se enteró estando internado de la detención de su hija. Le preguntó al agente Carl Fisher por qué no la dejaban ver las noticias y cómo estaba Erin. El diálogo terminó resumidamente así: ¿qué grado de involucramiento tuvo ella?, preguntó Terry preocupado. Fisher le respondió: está muy involucrada. Terry gritó y estalló en llanto. Unos días después, Terry, con su nariz fracturada, 2 huesos de su mejilla rotos y las heridas de las balas suturadas, escuchó a la enfermera decirle: Mr. Cafey, ya está de alta, puede irse a casa. Anonadado, no supo qué responder. Pensó sin decir ni una sola palabra. ¿Qué casa? ¿Con quién? Su hermana fue a buscarlo, lo llevó con ella y empezó a dormir en su sofá. Estaba choqueada, enojada y dolida. Se suponía que él iba a ser un hombre para el resto de mi vida, hablando por Wilkinson, y él me amaba, le dijo Erin al periodista británico Piers Morgan años después. Nos íbamos a casar. Cuando miro hacia atrás, todo parece estúpido. ¿Para qué? Ellos no me pegaban, no me hacían pasar hambre. En octubre de 2008, Wilkinson y Wade fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. De la pena de muerte los salvó su propia víctima sobreviviente, Terry. Sus convicciones religiosas fueron imprescindibles. Quería que tuvieran una oportunidad para encontrar el arrepentimiento, sostuvo mientras soportaba las críticas del público y conocidos que no entendían tanta condescendencia con ellos, los horrendos asesinos de su mujer e hijos. Mi corazón me dice que ya hubo suficientes muertes.
la pena capital. Matarlos no traerá a mi familia de nuevo, rebatió. Y en el juicio quiso hablar. Primero le habló a Wade, que se mostró impasible. Luego a Charlie, que bajó la mirada y hasta lloró. Charlie Wilkinson, quiero decirle hoy que te perdono. No por tu salud, sino por la mía. Me rehúso a convertirme en un hombre viejo y amargado. Quiero seguir adelante y es la cosa más difícil que me ha tocado vivir en mi vida. 3 meses más tarde, Bobby Johnson y Erin fueron condenadas por homicidio. Johnson fue sentenciada a 2 penas simultáneas de 40 años. Estará libre en 24 años. Erin fue condenada a 2 cadenas perpetuas y deberá pasar no menos de 40 años en prisión. Estaría en condiciones de salir en libertad condicional a los 59 años. Su padre, Terry, espera estar vivo para ese entonces. A pesar del horror, Terry visita a su hija periódicamente. Honestamente, no creo que ella haya sido la cabeza pensante del plan. Ella era una vulnerable chica de 16 años enganchada con un tipo psicópata y controlador. En una de las primeras visitas en las que hablaban de tonterías y nunca de lo ocurrido, Terry se animó y le preguntó algo que lo preocupaba más que la culpabilidad o no de Erin. «¿Fuimos Penny y yo buenos padres?». Ella le dijo lagrimeando que sí, que no podría haber tenido mejores padres. Cuenta Terry que después de los entierros su vida era totalmente desoladora. Terminó en el sofá de su hermana, durmiendo a fuerza de pastillas. Era un zombie. Me fui a quedar con mi hermana por un tiempo. Lo que yo tenía ahora cabía en una casilla de correo. Solo unas semanas antes tenía una familia maravillosa, una casa linda. Todo se había ido. Cayó en un pozo depresivo y hasta planeó suicidarse sobre los restos de su casa incendiada. Pero algo sobrecogedor ocurría y lo haría desistir. Mientras estaba allí, sollozando, parado entre los restos quemados, protestándole al Creador por su desdicha. «Dios, no entiendo por qué tomaste mi familia. ¿Por qué hiciste esto?», gritaba a viva voz. Observó un papel en el piso. Era un pedazo de bordes chamuscados de una hoja de un libro. Lo recogió y lo leyó. Decía: «Yo no puedo entender por qué tomaste mi familia y me dejaste para pelear sin ellos. Puede ser que nunca lo entienda totalmente, pero yo sé que eres el soberano. Tú tienes el control». Era un trozo de una página de una novela de su amigo de toda la vida, Jim Pince, titulada Blind Sign, Vista Ciega, que se había salvado de la diabólica hoguera. Cuando leí esas palabras, «wow, caí de rodillas», confesó Terry. En esa novela, un hombre que había perdido a su mujer y a sus 2 hijos en un accidente de auto y debía aprender a sobrellevar esa tragedia, decía lo mismo que estaba diciendo él en ese instante sobre las cenizas de lo que había sido su hogar. Pince, que además había sido el instructor de karate de Matthew y Tyler, le había regalado el libro a Penny 2 años atrás. «Pero yo no había leído ese libro en particular», recordó Terry. Otra vez la religión emergió. Se convenció de que Dios había dispuesto, por una razón divina, todas las piezas a la vista para que Él las ensamblara. Decidió perdonar a los asesinos, incluida a su hija Erin, y empezó con las charlas para ayudar a otros seres que sufrían como él. Fue muy difícil enfrentar a Erin, admite. Le pregunté sobre lo ocurrido y empezó a llorar. Me dijo: «No tengo nada que esconderte. Te diré todo lo que quieras». Por supuesto, acá empiezan las dudas para el resto de los mortales sobre lo que Terry quiere creer o lo que realmente ocurrió. Erin le asegura a su padre que ella no fue parte del complot, que conocía el plan pero que no pudo pararlo, que había sido forzada por su novio y amigos a quedarse en el auto mientras ellos mataban a su familia. Terry eligió creerle. No encontró otra salida que ver en Erin a la chica indefensa y manipulada. Al fin de cuentas, era lo único que le quedaba de aquella familia. Lo supo tener. Prefirió concederle el beneficio de su duda y perdonarla. Terry Caffey se volvió a casar en su iglesia, Miracle Fire, con una divorciada, Sonja Webb.
Hoy es el padre postizo de 2 varones de su nueva mujer, Blake y Tanner. Sigue dando charlas sobre el perdón, se ordenó ministro y vive cerca del cementerio donde enterró a sus hijos y a su mujer. Su vecino atinó a explicar: Terry extrañaba ejercer de padre. Una vez al mes viaja 3 horas hasta Gatesville, a la cárcel donde su hija mayor vive separada del mundo y, para horror de muchos, sueña con verla libre. Erin parecía un ángel, pero los ángeles no existen, al menos no en esta historia.